2. El edificio que Jake encontró al final del río Wye era una especie de antiguo puesto de comunicaciones y vigilancia. El chico lo había descrito a los demás con cierto detalle, pero aún así no habría reconocido la versión imaginada por Susana, que se inspiraba en una tecnología que se habría quedado obsoleta solo 13 años más tarde, cuando Jake se había marchado de Nueva York en dirección a Mundo Medio. En el cuando de Susana, Lyndon Johnson era presidente y la televisión en color era todavía una rareza. Los ordenadores eran tremendos armatostes que ocupaban edificios enteros. Aun así, Susana había visitado la ciudad de Lut y había visto algunas de sus maravillas, así que, al fin y al cabo, Jake podría haber reconocido el lugar donde se había escondido de Ben Slitman y de Andy el robot mensajero. Sin duda habría reconocido el polvoriento suelo de linóleo, con su diseño de baldosas cuadriculadas, rojas y negras, y las sillas con ruedecitas junto a las consolas llenas de luces parpadeantes y diales brillantes. Y habría reconocido el esqueleto de la esquina, sonriendo de oreja a oreja por encima del cuello raído de la vieja camisa de su uniforme. Susana atravesó la habitación y se sentó en una de las sillas. Encima de ella, los monitores de televisión, en blanco y en negro, emitían docenas de imágenes. Algunas eran de Calabrin Sturgis, la dura del pueblo, la iglesia de Callahan, la tienda de víveres, el camino que llevaba a la salida oriental del pueblo. Algunas eran fotos fijas como fotografías de estudio, una de Roland, una de un sonriente Jake con Nacho en brazos y otra, se le hacía casi imposible mirarla, de Eddie con el sombrero echado hacia atrás al estilo vaquero y su puñal tallado en una mano. Otro monitor proyectaba la imagen de una delgada mujer negra sentada en el banco junto a la tortuga, con las rodillas juntas, las manos apoyadas sobre el regazo, los ojos cerrados y un par de zapatos robados en los pies. En ese momento tenía 3 bolsas. La que le había robado a la mujer en la segunda avenida, la bolsa de cáñamo con las orizas afiladas en su interior y una bolsa de bolera. Esta última era de un color rojo desteñido y dentro había algo de forma cuadrada, una caja. Al verla en la pantalla de televisión, Susana se enojó. Se sentía traicionada, aunque no sabía por qué. La bolsa era rosa en el otro lado, pensó. Ha cambiado de color cuando hemos cruzado, pero solo un poco. El rostro de la mujer de la pantalla en blanco y negro sobre el panel de mando hizo un gesto de dolor. Susana sintió una reverberación del dolor que Mia estaba experimentando, solo que era leve y distante. Tengo que detenerlo, y rápido. La pregunta seguía siendo ¿cómo? Igual que lo hiciste en el otro lado, mientras ella cargaba con su peso hasta esa cueva tan rápido como podía. ¡Coño! Sin embargo, parecía que eso hubiera ocurrido mucho tiempo atrás, en otra vida. ¿Y por qué no? Había ocurrido en otra vida, en otro mundo, y si conservaba la esperanza de regresar a aquel alguna vez, tenía que colaborar en ese mismo instante. Así que, ¿qué había hecho? Utilizaste estas cosas. Eso es lo que hiciste. De todas formas, solo está en tu cabeza, lo que el profesor Obermeyer llamaba técnica de visualización, en Psicología 1. Cierra los ojos. Susana obedeció. En ese momento estaban cerrados ambos pares de ojos, no solo los físicos que Mia controlaba en Nueva York, sino los ojos de su mente. Visualiza. Lo hizo. ¿O lo intentó? Ábrelos. Abrió los ojos. En ese momento, en el panel que tenía delante, había 2 grandes diales,
un solo botón de conmutación donde antes había visto reóstatos y luces destelleantes. Los diales parecían hechos de baquelita, como los reguladores del horno de su madre en la casa en la que Susana había crecido. Supuso que aquello no era sorprendente, todo lo que uno imagina, no importa lo descabellado que pueda parecer, no más que una versión retocada de lo que ya conoce. El regulador de su izquierda tenía la etiqueta de TEM emocional. Los grados que marcaba iban del 0 al 100, o 0 era de color azul, el 100 de color rojo chillón. En ese momento estaba ajustado al 71. El regulador del medio tenía la etiqueta de intensidad del parto. Los números que tenía alrededor iban del 0 al 10 y en ese momento estaba girando hasta el 9. La indicación que estaba debajo del conmutador decía simplemente chaval y había solo dos posiciones, despierto y dormido. En ese momento estaba en la posición de despierto. Susana miró hacia arriba y vio que una de las pantallas proyectaba un bebé en el útero. Era un niño precioso. Su diminuto pene flotaba como una tira de alga bajo el laxo rizo de su cordón umbilical. Tenía los ojos abiertos y aunque el resto de la imagen estaba en blanco y negro, esos ojos eran de un azul penetrante. La mirada del chaval parecía perforarla. Tiene los ojos de Roland, pensó, y se sintió estúpida y asombrada al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Claro que no podía ser. Por supuesto, todo aquello no era más que obra de su imaginación, una técnica de visualización. Pero si era así, ¿por qué había imaginado los ojos azules de Roland? ¿Por qué no había imaginado los color avellana de Eddie? ¿Por qué no había imaginado los ojos color avellana de su marido? Ahora no hay tiempo para eso. Haz lo que tienes que hacer. Alargó la mano hasta el TEM emocional, al tiempo que se mordía el labio inferior. En el monitor se veía el banco del parque. Mia también empezó a morderse el labio inferior. Vaciló por un instante y a continuación puso el regulador en 22, igual que si fuera un termostato. ¿Y acaso no lo era? La tranquilidad la invadió de inmediato. Se relajó en la silla y soltó el labio de entre los dientes. En el monitor del parque, la mujer negra hizo lo mismo. Bien, hasta ese momento todo iba bien. Volvió a vacilar al tiempo que no sabía si tocar el regulador de intensidad del parto. Al final se decidió por el del chaval. Pasó el regulador de la posición de despierto a la de dormido. El bebé cerró los ojos de inmediato. Susana sintió que aquello le proporcionaba cierto alivio. Esos ojos azules resultaban desconcertantes. Bien, vuelta a la intensidad del parto. Susana pensó que debía de tratarse de un botón importante, algo que Eddie llamaría Gran Casino. Puso la mano sobre el anticuado regulador, aplicó un poco de fuerza para probar y no se sintió exactamente sorprendida cuando notó que el botón se resistía un tanto. No quería girar. Pero tú lo conseguirás, pensó Susana, porque necesitamos que lo hagas, lo necesitamos. Lo agarró con firmeza y empezó a girarlo lentamente en dirección de las agujas del reloj. Sintió un dolor en la cabeza y se le crispó el gesto. Otro dolor le atenazó la garganta durante un instante, como si tuviera una espina clavada. Pero entonces ambos dolores cesaron. A su derecha se encendió todo un tablero de luces, la mayoría de ellas de color ámbar. Había unas cuantas de un color rojo chillón. «Alerta», advirtió una voz que sonaba tan fantasmagóricamente como la de Blaine el mono. «Esta operación puede sobrepasar los parámetros de seguridad». «No jodas, Sherlock», pensó Susana. El regulador de intensidad del parto había bajado hasta 6.
Cuando retrocedió hasta más allá del 5, otro tablero de luces ámbares y rojas se encendió y 3 de los monitores que proyectaban escenas del Kala se fundieron con estallidos chisporroteantes. Una nueva punzada de dolor le apresó la cabeza como si se tratara de una garra de dedos invisibles. Desde algún lugar, a sus pies, se oyó el quejido de motores y turbinas poniéndose en funcionamiento. Eran grandes, a juzgar por el ruido. Sintió el repiqueteo bajo los pies, que estaban descalzos, claro. Mia era la que se había hecho con los zapatos. Bueno, pensó. Antes de que ocurriera todo esto no tenía pies, así que a lo mejor juego con ventaja. «Alerta, lo que haces es peligroso», advirtió la voz mecánica. «Susana de Nueva York, atiéndeme. Te lo ruego, es muy feo cabrear a la madre naturaleza». Le vino a la cabeza uno de los proverbios de Roland. «Tú haz lo que tengas que hacer, yo haré lo que tenga que hacer y ya veremos quién se lleva el ganso». No estaba segura de qué significaba, pero parecía irle como anillo al dedo a la situación, así que lo repitió en voz alta mientras giraba, lenta pero segura, el regulador de intensidad del parto y lo pasaba de 4 a 3. Tenía intención de llevarlo hasta el 1, pero el dolor que le desgarró la cabeza cuando esa estúpida cosa llegó a 2 fue tan lacerante, tan desquiciante, que dejó caer la mano. El dolor continuó durante un rato, incluso se intensificó y pensó que la mataría. Mia se caería del banco donde estaba sentada y las dos estarían muertas antes de que su cuerpo compartido se golpeara contra el asfalto que se extendía a los pies de la escultura de la tortuga. Al día siguiente o al otro, sus restos realizarían un rápido viaje al cementerio municipal de Pottersfield. ¿Y qué diría en el certificado de defunción? ¿Embolia? ¿Paro cardíaco? ¿O tal vez ese viejo clásico del típico médico con prisa, causas naturales? Sin embargo, el dolor remitió y ella seguía viva cuando esto sucedió. Se sentó delante de la consola con los 2 ridículos reguladores y el conmutador, mientras realizaba profundas inspiraciones y se secaba el sudor de las mejillas con ambas manos. Joder, en lo concerniente a aplicar la técnica de visualización debía de ser la mejor del mundo. Esto es más que visualización, lo sabes, ¿no? Suponía que sí lo sabía. Algo la había cambiado, algo los había cambiado a todos. Jake había conseguido el toque, que era una especie de telepatía. Eddie había adquirido y seguía adquiriendo una especie de habilidad para crear objetos poderosos como talismanes. Uno de ellos ya les había servido para abrir una puerta entre 2 mundos. ¿Y ella? Entiendo. Eso es todo. Salvo que si lo visualizo con suficiente intensidad, empieza a ser real, igual que Theta Walker acabó siendo real. En toda aquella versión del Dogan, las luces de color ámbar estaban brillando. Incluso estando contemplándolas, algunas se volvieron de color rojo. Bajo sus pies que eran los artistas invitados, pensó ella. El suelo temblaba y repiqueteaba. Si aquello seguía así, empezarían a abrirse grietas en aquella vieja superficie, grietas que se ensancharían y se harían cada vez más profundas. Damas y caballeros, bienvenidos a la casa Husher. Susana se levantó de la silla y miró a su alrededor. ¿Debería volver? ¿Había algo más que debiera hacerse antes de que se fuera? Se le ocurrió algo. 3. Susana cerró los ojos e imaginó el micrófono de una radio. Cuando los abrió, el micrófono estaba ahí, sobre la consola, a la derecha de los 2 reguladores y del conmutador. Había imaginado el sello característico de la marca Zenith, hasta la Z en forma de rayo en la base del micrófono, pero en su lugar tenía estampado North Central Positronics, así que algo fallaba en su técnica de visualización. Eso le pareció terriblemente estremecedor.
En el panel de control que se encontraba justo detrás del micrófono había un indicador semicircular tricolor donde podía leerse Susana Mío, impreso justo debajo. Una aguja oscilaba entre el verde y el amarillo. A continuación de la zona amarilla, el regulador se volvía rojo y había una única palabra impresa en negrita: peligro. Susana cogió el micrófono, no vio forma de usarlo, volvió a cerrar los ojos e imaginó un conmutador como el de las etiquetas, despierto y dormido, solo que esta vez a un lado del micrófono. Cuando volvió a abrir los ojos, el interruptor estaba ahí. Lo accionó. Eddie, llamó. Se sintió un poco más tonta, pero siguió de todas formas. Eddie, si me escuchas, estoy bien, al menos de momento. Estoy con Mia, en Nueva York. Estamos a 1 de junio de 1999 y voy a intentar ayudarla con el bebé. No veo otra salida. Aunque no sea más que eso, tengo que deshacerme de él. Eddie, cuídate, Se le anegaron los ojos de lágrimas. Te quiero, cielo. Te quiero mucho. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Empezó a secárselas, pero se detuvo. ¿Es que no tenía derecho a llorar por su hombre? ¿El mismo derecho que cualquier otra mujer? Esperó a recibir una respuesta, a sabiendas de que podía crear una si se le antojaba y resistiéndose a la tentación. Aquella no era una situación en que hablase a sí misma con la voz de Eddie fuera a serle de mucha ayuda. De pronto empezó a ver doble. Vio el Dogan como la proyección irreal que era. Más allá de sus paredes no estaban las tierras baldías de la parte oriental del Guay, sino la segunda avenida con su tráfico de la hora punta. Mia había abierto los ojos, volvía a sentirse bien. Gracias a mí, cielito, gracias a mí, y estaba lista para seguir. Susana volvió. 4. Una mujer de color, que todavía se consideraba negra, estaba sentada en un banco de Nueva York en la primavera de 1999. Una mujer negra con sus bolsas de viaje, su artilla, alrededor de ella. Una de las bolsas era de color rojo desteñido. Llevaba escrito «Medio mundo juega en nuestras pistas» en un lateral. En el otro lado había sido rosa, del color de la rosa. Mia se levantó. Susana no tardó en pasar al frente y la hizo volver a sentarse. ¿Para qué has hecho eso?, preguntó Mia sorprendida. No lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a charlar un poco. ¿Por qué no empiezas diciéndome a dónde quieres ir? Necesito un teléfono. Alguien va a llamar. Teléfono, corrigió Susana. Y, por cierto, tienes sangre en la camisa, cielo. La sangre de Margaret Eisenhart, y tarde o temprano alguien la reconocerá por lo que es. ¿Qué vas a hacer entonces? La respuesta a aquello fue una oleada burlesca de mudo desdén. Eso enfureció a Susana. 5 minutos antes, o tal vez 15, era difícil ser consciente del paso del tiempo cuando uno se divertía. Esa zorra secuestradora había estado pidiendo ayuda a gritos, y ahora que ya la había conseguido, lo que obtenía su rescatadora a cambio era una sonrisa de desdén interior. Lo que empeoraba las cosas era que la zorra seguramente tenía razón. Podría pasearse por la ciudad todo el día sin que nadie le preguntara si lo que llevaba en la camisa era sangre seca o si se había tirado el helado de chocolate encima. Está bien, admitió, pero aunque nadie se moleste en comentarte lo de la sangre, ¿dónde vas a guardar tus cosas? Luego se le ocurrió otra pregunta, una pregunta que tal vez debería haber pensado desde el principio. Mia, ¿cómo puedes saber siquiera lo que es un teléfono? Y no me digas que los hay de donde tú vienes.
No hubo respuesta, solo una especie de silencio expectante, aunque había borrado la sonrisa de la cara de la zorra. Eso sí, lo había conseguido. Tienes amigos, ¿no? O al menos crees que son tus amigos, tipos con los que has estado hablando a mis espaldas, tipos que te ayudan. ¿O eso crees tú? ¿Vas a ayudarme o no? Retomó el tema y enfadada. Pero, ¿qué había además del enfado? ¿Miedo? Puede que algo tan fuerte no, al menos de momento, pero la preocupación sí, seguro. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el parto vuelva a empezar? Susana supuso que sería entre 6 y 10 horas, seguramente antes de la madrugada del 2 de junio, pero intentó guardárselo para ella. No lo sé, no mucho tiempo. Entonces tenemos que ponernos en marcha. Tengo que encontrar un teléfono, en un lugar con intimidad. A Susana se le ocurrió que había un hotel en la primera avenida con la calle 46, pero intentó guardar el secreto. Volvió a centrar la vista en la bolsa, la que había sido rosa y ahora era roja, y de pronto lo entendió. No todo, pero sí lo suficiente para desilusionarla y enfadarla. Lo dejaré aquí, había dicho Mia, hablando del anillo que Eddie le había hecho. Lo dejaré aquí y así él lo encontrará. Más adelante, si el K quiere, podrás volver a ponértelo. Desde luego que no era una promesa, al menos no expresada de forma directa, pero Mia sin duda había dado a entender que... Una furia velada se instaló en la mente de Susana. No lo había prometido. Simplemente había llevado a Susana en una dirección determinada y Susana había hecho lo demás. No me ha engañado. Ha dejado que yo me engañara sola. Mia volvió a levantarse y una vez más Susana pasó al frente y la obligó a sentarse, esta vez con fuerza. ¿Qué pasa, Susana? Me lo has prometido. El chaval. Te ayudaré con el chaval, respondió Susana a regañadientes. Se inclinó hacia adelante y cogió la bolsa roja, la bolsa con la caja dentro. ¿Y dentro de la caja? La caja de fustaferro con la palabra ignota escrita en ella en runas. Podía percibir un siniestro latido incluso a través de la capa de madera y tela mágica que la ocultaban. La trece negra estaba en la bolsa. Mia la había hecho pasar por la puerta. ¿Y si era la bola lo que abría la puerta? ¿Cómo iba a llegar Eddie hasta ella? Hice lo que debía, se justificó Mia con nerviosismo. Es mi bebé, mi chaval, y ahora todo el mundo está en contra mí. Todos menos tú, y tú solo me ayudas porque es tu obligación. Recuerda lo que dije. Si el K quiere, dije que... La voz que respondió fue la de Deta Walker. Era brusca, ordinaria y no admitía razonamiento alguno. Me importa una mierda el K, le espetó. Y será mejor que te quede bien clarito. Tienes problemas, tía. Vas a echar al mundo un bicho que no sabes qué es. Dices que hay unos tíos que te ayudarán y no sabes dónde paran. Joder, si ni siquiera sabes qué es un teléfono ni han de pillar uno. Ahora vamos a sentarnos aquí y tú vas a contar lo que va a ocurrir. Vamos a ganar, tía, y si no juegas limpio, nos quedaremos aquí con estas bolsas hasta que se haga de noche y tengas a tu puto chaval en este banco y lo limpies en la puta fuente. La mujer sentada en el banco enseñó los dientes en una espantosa sonrisa típica de Deta Walker. A ti te importa ese chaval y a Susana parece que a ella le importa un poco, pero a mí casi me han echado de este cuerpo y me importa una mierda. Una mujer que empujaba un cochecito de bebé parecía tan divinamente ligero como la silla de ruedas abandonada de Susana, le dedicó a la mujer del banco una mirada nerviosa y siguió empujando a su pequeño, tan deprisa que prácticamente corría. Bueno,
exclamó Deta Walker con alegría. «Se rasca, ¿no? Buen tiempo para hablar. ¿Me escuchas, mami?» No hubo respuesta de Mia, hija de nadie y madre de uno. Deta no tiró la toalla. Su risa se amplió. «¿Me escuchas? Me escuchas de puta madre. Así que vamos a hablar un poquillo. Vamos a garlar». Estrofa. Comala ben co. ¿Qué haces en mi puerta? Si no me lo dices ya, colega, te voy a echar por tierra. Respuesta. Comala ben 4. Te puedo hacer pedazos. Las cosas que merecen los de tu calaña, mejor ni mentarlas. La tortuga. Quinta estrofa. Uno. Mia dijo: hablar será más fácil, además de rápido y más claro, si lo hacemos cara a cara. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó Susana. Tendremos la garla en el castillo, respondió de inmediato Mia. El castillo del abismo, en el salón de banquetes. ¿Recuerdas el salón de los banquetes? Susana hizo un gesto de asentimiento, aunque dubitativo. Acababa de recuperar los recuerdos que tenía del salón de banquetes y por tanto eran confusos, aunque no le importaba. La forma de alimentarse de Mia en ese lugar había sido, entusiasta, por decirlo con delicadeza. Había comido de muchos platos, prácticamente con los dedos, y bebido de muchos vasos, y había hablado con muchos fantasmas, con muchas voces prestadas. ¿Prestadas? Mierda, eran voces robadas. Susana conocía bastante bien dos de esas voces. Una había sido la voz nerviosa y más bien engreída de Odetta Holmes, una voz de sociedad. La otra voz había sido el bramido estentório de «no me importa una mierda» de Deta. Por lo visto, la manía de robar de Mia se había colado en todos los aspectos de la personalidad de Susana, y si Deta Walker había regresado pavoneándose y lista para cortar el bacalao, fue en gran parte cosa de esa extraña no deseada. «El pistolero me vio allí», dijo Mia. «El chico también». Hubo un silencio y a continuación: «Me los he encontrado los dos con anterioridad». «¿A quién? ¿A Jake y a Roland?» «Sea, a ellos». «¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo has podido tú...? Aquí no podemos hablar. Por favor, vamos a un lugar más íntimo». «A algún sitio con teléfono. ¿No era acaso lo que querías? ¿Para que tus amigos pudieran llamarte?» «Sé poco, Susana de Nueva York, pero lo poco que sé, creo que te gustaría escucharlo». Susana también lo creía, y aunque no quería que Mia se diese cuenta necesariamente, también estaba impaciente por salir de la Segunda Avenida. Lo que llevaba en la camisa podía parecerle batido, derramado o café seco al transeúnte ocasional, pero Susana era muy consciente de lo que era en realidad. No solo sangre, sino sangre de una valiente mujer que había resistido en nombre de los niños de su pueblo. Y también estaban las bolsas alrededor de los pies. Había visto a muchas de esas gentes de las bolsas en Nueva York. Ahora se sentía como una de ellas y no le gustaba esa sensación. La habían criado para prosperar, como su madre habría dicho. Cada vez que alguien pasaba por la acera o acortaba por el parque y la miraba, sentía ganas de decirles que no estaba loca, pese a su pinta, la camisa manchada, la cara sucia, el pelo demasiado largo y desaliñado. Y no llevaba bolso, solo esas 3 bolsas que estaban a sus pies. Una desheredada, ¿había alguien más desheredado que ella? ¿Que no solo no tenía casa, sino que carecía de tiempo? Aunque conservaba el sano juicio,
Eso sí, lo que necesitaba era hablar con Mia y comprender qué era todo aquello. De eso no cabía duda. Lo que quería era mucho más simple: lavarse, ponerse ropa limpia y desaparecer de la vista durante al menos un rato. Y de paso ya pide la luna, cielo, se dijo a sí misma, y a Mia, si es que Mia estaba escuchando. La intimidad cuesta dinero. Estás en una versión de Nueva York en la que una sola hamburguesa podría costarte $1, aunque parezca una locura. Y no tienes ni un chavo. No tienes más que una docena o algo así de platos afilados y una especie de bola mágica negra. Así que, ¿qué vas a hacer? Antes de que pudiera seguir pensando, Nueva York desapareció de un plumazo y ella se encontró ante la cueva de la puerta. Apenas había sido consciente de lo que la rodeaba en su primera visita. Mia era quien tenía el control entonces y tenía prisa por huir por la puerta, pero ahora lo veía con toda claridad. El padre Callahan estaba allí. También estaba Eddie y, en cierta forma, el hermano de Eddie. Susana oía la voz de Henry Dean emergiendo de las profundidades de la cueva, a un tiempo provocadora y consternada. «Estoy en el infierno, tronco. Estoy en el infierno y no puedo meterme un pico y es todo culpa tuya». La desorientación de Susana quedó en nada en comparación con la furia que sintió al oír esa voz fastidiosa e intimidante. «Tú tienes la culpa de casi todos los problemas de tu hermano», le gritó. «Tendrías que haberle hecho un favor a todo el mundo y haberte muerto joven, Henry». Los que estaban en la cueva ni siquiera se volvieron para mirarla. ¿Qué era aquello? ¿Había entrado en exotránsito desde Nueva York solo para unirse a la fiesta? Si era así, ¿por qué no había escuchado las campanillas? «Chitón, chitón, cariño». Era la voz de Eddie en su cabeza, clara como el agua. «Tú mira». «¿Lo oyes?», le preguntó a Mia. «Sí». «Ahora cállate». «¿Cuánto tiempo cree que tendremos que estar aquí?», le preguntó Eddie a Callahan. «Me temo que será un buen rato», respondió Callahan, y Susana comprendió que estaba viendo algo que ya había ocurrido. Eddie y Callahan habían subido hasta la cueva de la puerta para intentar localizar a Calvin Torre y al amigo de Torre, de Penot. Había ocurrido justo antes del enfrentamiento con los lobos. Callahan era el que había pasado por la puerta. La 13 Negra había capturado a Eddie mientras el padre estuvo ausente y casi lo mata. Callahan había regresado justo a tiempo para evitar que Eddie se arrojara al acantilado en pos de la fuerza que se encontraba en las profundidades. Aunque en esos momentos Eddie estaba sacando la bolsa rosa, sí. Ella tenía razón, en el lado del cala había sido rosa, a rastras de debajo de la estantería de primeras ediciones de Sai Torre. Necesitaban la bola que estaba dentro de la bolsa por el mismo motivo que la había necesitado Mia, porque abría la puerta ignota. Eddie levantó la bolsa, empezó a volverse y luego se detuvo. Tenía el ceño fruncido. «¿Qué ocurre?», preguntó Callahan. «Aquí hay algo», respondió Eddie. «La caja…» «No, en la bolsa, pegada al forro. Parece una piedra pequeña o algo así». De pronto fue como si estuviera mirando directamente a Susana y ella se dio cuenta de que estaba sentada en el banco del parque. Ya no se oían las voces de las profundidades de la cueva, sino el canturreo y el chapoteo del agua de la fuente. La cueva estaba desapareciendo. Eddie y Callahan estaban desapareciendo. Susana escuchó las últimas palabras de Eddie como si llegaran desde una tremenda distancia. «Quizá esté en un bolsillo secreto». Entonces Eddie desapareció. 2. Entonces Susana no había entrado para nada en exotránsito. Su breve visita a la cueva de la puerta había sido una especie de visión. ¿Se la había enviado Eddie? Y si había sido así, ¿había recibido el mensaje que ella había intentado transmitirle desde el Dogan?
Esas eran preguntas que Susana no podía responder. Si volvía a verlo, se las preguntaría. Lo haría, claro está, después de besarlo unas 1000 veces o así. Mia cogió la bolsa roja y le pasó las manos lentamente por los costados. Sí, dentro había algo con forma de caja, pero a medio camino, antes de llegar al fondo, había algo más, un pequeño bulto. Y Eddie tenía razón, tenía el mismo tacto que una piedra. Ella, o tal vez fueran ellas, ya no le importaba, retiró la bolsa. No le gustaba cómo se había intensificado el latido de la cosa que estaba oculta en su interior, pero se preparó mentalmente para hacerle frente. Ahí estaba, justo ahí, y algo que parecía una costura. Se acercó más y vio que no era una costura, sino una especie de cierre. No lo reconoció, ni tampoco lo habría reconocido Jake, pero Eddie habría sabido que era velcro en cuanto lo hubiera visto. Susana había escuchado una canción de ZZ Top en homenaje a esa cosa, una canción titulada Velcro Fly. Metió una uña en el cierre y estiró con la yema del dedo. Se soltó con un suave ruido de rasgadura y dejó a la vista un pequeño bolsillo en el interior de la bolsa. ¿Qué es?, preguntó Mia, fascinada a su pesar. Bueno, vamos a ver. Metió la mano y no sacó una piedra, sino una pequeña talla en forma de tortuga. A juzgar por su aspecto, era de marfil. Los detalles del caparazón eran en extremo diminutos y estaban tallados con una gran precisión, a pesar de que la estropeaba un pequeño rayón que casi parecía un signo de interrogación. La tortuga asomaba media cabeza, sus ojos eran diminutos puntos negros de algún material alquitranado y parecía increíblemente vivos. Susana percibió otra pequeña imperfección en el pico de la tortuga, no un rayón, sino una grieta.